Jersey, 1945. Una mujer llamada Grace vive con sus hijos en una mansión. Su marido ya hace más de un año que se fue a la guerra y no ha vuelto. Grace contrata a estas tres personas para que sirvan en su casa. La señora se llama Berta, el señor Edmond y la pelada se llama Lydia, que es muda. Grace les informa a los tres que sus empleados anteriores raramente desaparecieron. Les da información necesaria para servirle, como por ejemplo mantener las ventanas cerradas con cortinas, ya que sus hijos son sensibles a la luz del sol, entre otras. Los hijos de Grace se llaman Anne y Nicholas. Grace mandó una carta para reclutar sirvientes, pero hace más de una semana que el cartero no llega a llevarse las cartas. Grace le dice esto a Berta, ya que si el cartero no se llevó la carta, ¿cómo llegó ella y los otros dos, si la carta nunca se envió? Berta dice que trabajó para los antiguos dueños y llaman trabajar en la casa. Por tal motivo, Grace lo deja pasar. Grace es una fanática religiosa que no cree, supuestamente ella, en fantasías, hasta que las cosas se empiezan a poner tétricas en la casa. Escucha llantos, los cuales piensan que son sus hijos, pero ninguno de los dos estuvo llorando. Y Anne le dice que fue Víctor, un niño el cual ella ve, pero no solo al pequeño, sino a su padre pianista. Hasta cuando duerme con su hermano, se escucha la voz de un niño que habla con Anne y le toca la cara a Nicolás, el cual grita. Grace va en su ayuda creyendo que fue Anne que asustó a Nicolás castigando. Grace andaba bordando, cuando de repente se empieza a escuchar ruidos en un piso arriba del suyo. Ella piensa que los ruidos los produce alguna de sus sirvientas, pero las ve por la ventana y las descarta. Le pregunta a Anne si sabe quién produce los ruidos. Ella le dice que hay algunos intrusos rondando la casa y le indica a su mamá en qué habitación están. Grace entra a la habitación, la cual está llena de objetos cubiertos con sábanas blancas. Algunas voces en alguna parte de la habitación dicen: ella está aquí. Grace no entiende nada, sale de la habitación ya que ve la puerta cerrarse sola. Le pregunta a Anne si vio a los intrusos salir de la habitación. Anne responde que sí y señala en qué direcciones se fueron. Anne dice que ellos dicen que la casa les pertenece y que quitarán las cortinas. También la pequeña le muestra un dibujo que hizo de los intrusos. En el dibujo aparecen 4 personas: el niño llamado Víctor, su padre, su madre y una señora que parece ser es una bruja y está ciega, y es a la que más ha visto Anne. Además de ver fantasmas, Anne sabe algo que ni el hermano ni la mamá saben. Mira a la señora Berta de una forma extraña y alguna vez mencionó que su mamá, en un arrebato de ira, accionó contra ellos. Pero llega Grace e interrumpe. Grace entró en pánico, ya que sus hijos no están a salvo en la casa, ya que hay personas que posiblemente atenten contra ellos. Abre las cortinas de toda la casa y se prepara con un rifle. Grace, además de tomar represalias, coge el dibujo de su hija y busca entre pertenencias de dueños antiguos de la casa y encuentra un libro de fotos de difuntos. Dicha cosa se la dice Berta y Grace le dice que se deshaga del libro. A la luz del fuego, Grace habla con Berta de qué hacía en la casa cuando trabajaba para los antiguos dueños. Ella le dice que estaba a cargo de otros sirvientes. Grace indaga el por qué se fueron de la casa. Ella dice que por la tuberculosis, que todo el mundo se desplazó hacia otro sitio. Además de preguntar por qué se fueron, también indaga por qué Lydia no habla. Berta dice que de pronto, un día, ella dejó de hablar. Grace sigue esperando a su esposo y sufre porque no ha vuelto, dicha persona. Su llanto se interrumpe cuando oye el sonido de un piano que nadie tocaba. La puerta de la habitación se cierra detrás de ella. Grace cierra el piano con seguro, sale de la habitación y de igual forma, cuando salió de la habitación, la puerta se cerró sola. Grace pone a prueba la puerta cuando de pronto la puerta se le cierra en la cara. Asustada, llama a la señora Berta para que abra la puerta. Cuando entra, se da cuenta de que alguien abrió el piano que ella cerró. Ahora está más segura de que algo malévolo los está molestando. Berta le da unos calmantes mientras Grace habla de que algo diabólico está en su casa. Berta pone esta cara sospechosa y empieza a hablar sobre que en algunas ocasiones los muertos conviven con los vivos. Grace, aterrada, va con un cura, no sin antes decirle al señor Edmond que busque unas tumbas, ya que al comprar la casa el vendedor les informó que habían un par por ahí. Y mientras Grace se alejaba, el señor Edmond y la señora Berta decían cosas sospechosas como que si era seguro dejarla ir, y la señora Berta le dice que la niebla no la dejará llegar lejos y además por alguna extraña razón le ocultan las tumbas a Grace. Mientras tanto Grace, por la niebla espesa, no llega a ningún sitio, pero por suerte o dicha se encuentra con su esposo en medio de aquella niebla. Ella felizmente lo recibe y lo lleva consigo. Se lo presenta a Berta, que vuelve a portarse de una forma sospechosa. Charles, yo le diré Carlos, se abraza con sus hijos, pues obviamente los extrañó, pero el man parece traumado y no sale de la habitación ni para comer.
En el comedor, Ann menciona a los intrusos. Grace se enoja ya que, aunque sintió en carne propia sucesos paranormales, sigue sin creer o se niega a creer que en la casa habita algo más. Ann se aleja llorando y Berta la calma diciéndole que ella también ha visto a los intrusos y que muy pronto Grace aceptará la verdad. Berta se reúne con Edmond y Lydia. Les dice que Grace actuaba como si nada hubiese pasado, que si Carlos sospechaba de algo. Además dice que Grace no sabe dónde está. Pero antes de seguir, Grace le pone este vestido a su hija, a la cual le dice que no se ensucie, mientras va a otra habitación a darle amor a Carlos. Vuelve a dirigirse a la habitación donde está su hija tarareando. Al entrar, nota que Ann no es Ann, tiene la forma de una señora de ojos blancos. Entre gritos y forcejeos le dice a este espectro que ella no es su hija y en medio de esa violencia le quita el velo a Ann, dándose cuenta de que violentó a su pequeña. Llega Berta en auxilio de Ann, la cual grita que su mamá la quiere pasar a otro plano. Berta la lleva a otra habitación, llega con Grace y le vuelve a dar unas tabletas, mientras dice que ella sabe qué se debe hacer. Grace la toma como insolente, ya que Berta se toma mucha confianza. Grace le dice a Berta que la deje sola y cuando Berta se va, bota las tabletas ya que no confía en tal. Grace habla con Carlos, el cual le reclama sobre algún suceso catastrófico que pasó cierto día. Supongo que tiene que ver con lo del arrebato de ira. Antes de seguir, Carlos le informa a Grace que no se quedará y que supuestamente la guerra sigue. Entre llantos le dice que no se vaya. Para dejarla feliz le da un poco de su amor y de la nada Carlos se esfuma. Grace queda destrozada, pero no hay tiempo para llorar, ya que alguien quitó todas las cortinas de la casa, lo cual hace que los hijos de Grace entren en pánico. Grace los arropa, los dirige a una habitación y la adecúa para que sus hijos no se vean afectados por la luz del sol. Grace les informa a sus hijos que Carlos volvió a partir, cosa que ellos no aceptaron. Grace va y le reclama a Lydia de quien le quitó las cortinas, pero Lydia ni habla ni escribe. Llega a Berta en protección de Tal y le pregunta al señor Edmond si sabe quién las quitó. Tal se portó de una forma extraña diciendo que de pronto los niños ya no son fotosensibles. Grace cree que le quieren hacer daño a sus hijos y que se quieren quedar con la casa. Les apunta con un rifle y los echa. Mientras se marchan, Berta comenta que ya se cansó y que hay que descubrir las tumbas. Mientras tanto, Ann comentaba a su hermano que su mamá enloqueció. Nicolás, enojado, daña un papel que Ann estaba utilizando mientras le dice que eso es mentira. Ann escapa por la ventana para buscar a Carlos en el bosque. Nicolás la sigue hallando unas tumbas, las cuales eran de los sirvientes. Al tiempo, Grace encontró una foto de los sirvientes muertos, la cual tiene de año 1891. Mientras tanto, sus hijos se hallan con los sirvientes. Nicolás le dice a Berta que no le diga a Grace que escaparon. Ann le advierte que no hable con ellos, que están muertos. Los pequeños corren con Grace, la cual fue en su auxilio, e intenta pasar de plano a Berta y a los demás, pero ella le dice que no se moleste, ya que la tuberculosis hace medio siglo que se encargó. Grace, asustada, se encierra con sus hijos en la casa, mientras los muertos le piden que abra la puerta. Grace manda a sus hijos a esconderse, mientras los espectros le dicen a Grace que hay que aprender a convivir vivos y muertos. Grace grita que los dejen en paz. Berta le dice: suponga que nos vamos. ¿Usted cree que los intrusos lo harán? Ellos quitaron las cortinas y están adentro con ustedes y muy pronto los encontrarán. Grace dice que eso es mentira, que no hay ningún intruso en la casa. Mientras tanto, los niños escuchan una voz que les dice: vengan con nosotros, niños. Y los pequeños gritan. Los espectros dicen que los intrusos ya los tienen. Grace va con sus hijos llevando un crucifijo llorando, ya que teme lo que va a ver. Mientras se acerca a una habitación, escucha una voz. Era una anciana, preguntando a los pequeños por qué no querían ser sus amigos. Cuando Grace entra en la habitación, lo ve claro. 5 personas sentadas haciendo una especie de ritual y en medio la señora ciega que veía a Ann, la cual le pregunta a Ann por algo que pasó. La señora dice que les revele qué les hizo Grace. Ann al oído le menciona algo de una almohada. La señora ciega exclama: ¿así fue como los mató? Mientras les dice que por qué siguen en la casa si ya están muertos, cosa que Ann y Nicolás no aceptan, exclamando que ellos no están muertos. Grace igualmente dice que no están muertos, mientras mueve bruscamente la mesa y rompe unas hojas. Pasamos con la perspectiva de las 5 personas, las cuales ven la mesa moverse sola y los papeles flotando. Seguimos con la perspectiva de Tales. La doña es la madre de Víctor y el señor al cual le reclama que se vayan de la casa es el padre. La madre nos revela algo oscuro. Resulta que Grace asfixió a sus hijos y luego se pegó un tiro. El padre acepta irse de la casa y mientras se iban, Víctor veía una de las ventanas donde se encontraban Grace y sus hijos.
Grace por fin recuerda qué fue lo que hizo. Efectivamente, pasó de plano a sus hijos, tomó su rifle, lo puso en la frente y se pasó de plano, lo cual hace que se reúna con sus hijos. Ya aceptando su muerte, se resigna a quedarse en la casa penando, mientras que Berta le revela por qué Lidia no habla. Resulta que al enterarse de que había muerto, su voz la abandonó. Además le dice que tendrán que lidiar con nuevos intrusos. Y bueno, mis perritos, esto fue Los Otros o The Others. Y bueno, antes de que me hagan quedar mal preguntando qué pasó con Carlos, el man, al igual que su familia, murió en la guerra, creo. Pero como los fantasmas se quedan penando donde murieron, pues Carlos volvió a la guerra, donde murió. Así que, fin,